Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy seguimos avanzando en los últimos 2 capítulos del libro de Gálatas y los primeros 2 capítulos del libro de Efesios en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que oremos y comencemos con la lectura de hoy. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra, en este desafío de leerla en un año de tapa a tapa. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así vamos a leer el capítulo 5 titulado Libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ahora va a pasar al versículo 16 titulado Vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
No existen leyes contra estas cosas. Fíjense en el caso de la comparación con la Reina Valera 60, la palabra fe es relacionada y descrita a través de la palabra fidelidad, porque fe y fidelidad tienen que ver con el mismo concepto en el modo práctico de expresar la fe. Como diría Santiago, y lo vamos a leer más adelante, la fe sin obras es muerta. Por eso aquí la palabra fe en la NTV está traducida como fidelidad. El fruto del Espíritu es fidelidad. Entonces dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y ahora leemos el capítulo 6 titulado Siempre cosechamos lo que sembramos. Y vamos a leerlo, dice así, versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y eso es algo que es muy importante. Cada vez que ayudamos a alguien que ha caído en algún pecado, que se ha extraviado, que está dominado por algún pecado, tenemos que tener mucho cuidado. Primero ser pacientes y tratarlos con ternura y humildad. Porque para no maltratar a la persona, porque la persona que está queriendo ser libre no es instantáneamente libre, sino que es un proceso. En algunos casos Dios hace la obra y la persona es transformada de un día para otro, de una semana para otra, pero en otros casos es un proceso de libertad, donde la persona tiene que tomar decisiones, va cambiando su modo de pensar, va llamando a lo malo malo y a lo bueno bueno, después de tanta vida cargada de pecado. Bueno, allí el Espíritu Santo hace su obra, pero también dice que tengamos cuidado de no caer nosotros en la misma tentación. ¿Por qué? Porque mientras estamos tratando a una persona que es tentada en un área sensible de la vida, por ejemplo el área sexual, que es muy común entre los seres humanos, tenemos que tener mucho cuidado de no ser tentados nosotros. Mientras hablamos del tema y escuchamos lo que está experimentando la persona, podemos ser tentados nosotros a eso. Y así en diferentes áreas en que podemos llegar a ayudar a otros. Siempre poniendo al Espíritu Santo como nuestra guía. ¿Para qué? Para que no pase lo que dice aquí. Para que no caigan ustedes en la misma tentación. Cuidado. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Escuchaste eso, no? Y todos en algún momento nos sentimos importantes en algún área o frente a alguien, ¿no? Es bueno que pongamos en el comentario, no soy tan importante, ¿eh? A ver quién se anima a poner en el comentario, no soy tan importante. Esto también es un acto de humildad y de humillación personal. No soy tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Esto también está buenísimo para poner en el comentario. Soy responsable de mi propia conducta. Y acordate de eso, tus decisiones son tus decisiones. Aún pese a las influencias que podemos recibir desde afuera de nosotros, nuestras decisiones finalmente son tomadas por nosotros. Por eso tenemos que aprender a decir no a lo malo y sí a lo bueno por medio de una vida en el Espíritu. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y esto también poner en el comentario, estamos a full hoy con el comentario, poner en el comentario, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna.
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y esto es una enseñanza tremenda. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice, en especial a los de la familia de la fe. ¿Tenés algo para satisfacer necesidad a alguien? Primero mirá quién tiene necesidad dentro de la iglesia, de la familia de la fe. Luego, una vez satisfecho eso, ahí se puede orientar a los que no son de la familia de la fe. Y esto no es discriminación, es ser atento a las necesidades prioritarias que tenemos a nuestro alrededor dentro de la familia de la fe, de la iglesia. Último consejo de Pablo, versículo 11. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Cristo. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y aquí termina la epístola a los Gálatas, y quiero simplemente decir qué significa esto de las cicatrices, qué significa lo que dice la Reina Valera 60, que eran las marcas de Cristo. No es ninguna cuestión archi mega espiritual, sino que tiene que ver con todas las cicatrices que tenía el apóstol Pablo en su cuerpo, de los latigazos, de los golpes, de todo lo que fueron el ser apedreado, todo lo que su cuerpo tuvo que sufrir siendo perseguido por el Evangelio. Y estaba dando su vida por el Evangelio, y esas eran sus credenciales de autoridad de apóstol para decir todo lo que decía. Por eso él dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las cicatrices que muestran que pertenezca a Cristo, porque él estaba sufriendo mucho a causa de su compromiso con el verdadero Evangelio. ¿En lucha de qué? En lucha con esta herejía que tenían los judaizantes, que eran cristianos, que querían quedar bien con la ley y querían quedar bien con la fe. No querían quedar mal con nadie, o sea, no con la ley de Dios desde el punto de vista, sino con los judaizantes que creían que para salvarse tenían que cumplir la ley de Moisés para no perder poder y autoridad. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba allí firme. Ahora vamos a leer el libro de Efesios, otra epístola a los que estaban en Éfeso, escrita por el apóstol Pablo en la fecha de escritura alrededor del año 61 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. El propósito es animar a los creyentes explicándoles la naturaleza y el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los temas que trataremos en esta carta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el gran propósito de Dios en la historia, la unidad de la iglesia y el comportamiento cristiano. Leemos el capítulo 1 y 2 en este video. Dice así, versículo 1 del capítulo 1, saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Bendiciones espirituales es el título del versículo 3 en adelante. Tremendo pasaje, impresionante pasaje sobre la identidad cristiana. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo.
Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto de Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará una herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pablo ora por sabiduría espiritual, versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Y esto ponelo en el comentario: necesitamos sabiduría espiritual. Pero esto no es otra cosa que meditar en la palabra de Dios y saber y conformar un criterio de vida en base a la voluntad de Dios. Eso es tener sabiduría espiritual. Y dice entonces que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué lindo pasaje el capítulo 1 del libro de Efesios. Qué hermosas expresiones del apóstol Pablo. Finalmente, en el video de hoy leemos el capítulo 2, titulado Vida nueva con Cristo. Tremendo. El pasaje de la gracia de Dios, esta primera parte del capítulo 2. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Entonces ponelo allí, la salvación es tan cara que solamente gratis se puede recibir como un regalo de Dios. ¿Escuchaste eso? La salvación de nuestra alma es y fue tan cara que solamente se puede recibir gratis como un regalo de Dios. Y eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Y es como dice la Reina Valera, somos hechura suya. Pero aquí lo expresa la NTV de esta manera, somos la obra maestra de Dios. ¿Y qué me vas a decir? Rodo, lo ponemos en el comentario, ¿está buenísimo? Sí, ponelo en el comentario. Somos la obra maestra de Dios. Y no que seamos extraordinarios nosotros, sino la obra que Dios determinó para nuestra salvación es una obra maestra. Unidad y paz por medio de Cristo, versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 19 y terminamos. Un templo para el Señor es el título. Y dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Una bendición. Tremendo lo que nos dice la palabra del Señor en estas epístolas cortas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias que se encontraban en el Asia Menor y en Macedonia también. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos a seguir Dios mediante mañana con nuestro desafío diario. Ya sabés, suscríbete al canal, activa la campanita. Por favor, déjanos un comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy y aprovecha todas las listas de reproducción que hay en el canal con
decenas, cientos de videos que vamos produciendo continuamente para edificar nuestra vida en base a lo que enseña la palabra de Dios y en base a muchos materiales que están para hacernos crecer espiritualmente. Será hasta el próximo video. Chau, chau.